desde perforaciones, puede producir síndrome de dificultad respiratoria, aspiraciones, el paciente no va a poder deglutir de forma adecuada y se va a aspirar. Toda la saliva que tiene que deglutir se va a ir a la parte respiratoria. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Así es. ¿Y cuáles son los puntos de reparo anatómico, los puntos que tenemos que tomar en cuenta? Los cuerpos extraños se pueden estancar en algunas zonas estrechas, con el músculo cricofaringio, que está más o menos entre 15 a 17 centímetros de la arcada dental superior, ¿ya? Que es en la parte superior. El arco aórtico, que va a obstruir también el paso de forma adecuada a nivel del esófago. El bronquio izquierdo, que también puede condicionar cierta alteración en el paso de la deglución. En el esófago distal, en el esfínter esofágico distal, en la unión gastroesofágica, puede haber anillos pépticos como el Schatzki, que puede producir obstrucciones a ese nivel. ¿Ya? La siguiente. Estas estructuras van a favorecer el atrapamiento o la obstrucción del cuerpo extraño que vamos a deglutir. Hemos visto que hay anillos, membranas, divertículos. El divertículo de Senkel produce obstrucciones o atrapamiento de cuerpos extraños, inclusive alimentos se detienen a ese nivel y producen obstrucciones. Estenosis pépticas, tumores. La siguiente. La mayoría de los cuerpos pasan hacia el estómago y van a ser eliminados de forma espontánea. Cuando eran niños y jugaban carnavales, se han tragado un montón de globos, ¿sí o no? Y salían globitos por abajo. ¿No? ¿Nunca? ¿No se acuerdan? Colorcitos. Entonces, se eliminan espontáneamente, pero muchos de ellos no se eliminan de forma espontánea y se obstruyen. Los más peculiares que hemos visto en el hospital nosotros ha sido por un cepillo de dientes que la doctora Yolanda ha sacado desde el estómago, del esófago. Algunas cucharillas, fijadores de pelo. Y en el hospital del niño nosotros hemos visto desde juguetitos hasta aretes de los papás. Hubo una paciente que vino de Pisco al hospital del niño y de emergencia le entramos, ¿no? Para sacar el cuerpo extraño. Y eso también tenemos que entender nosotros. La mamá estaba más preocupada por el anillo que era de oro que por su hija. Entonces, y cuando nosotros sacamos cuerpos extraños, de preferencia si es en la población pediátrica, tenemos que dormir, darle una sedación profunda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes empiezan a producir arcadas. La obstrucción está a nivel del esfínter esofágico superior y hay mucho reflejo nauseoso a pesar de que lo cedes, y en los niños peor todavía, la sedación es mucho más volátil. No solamente utilizamos, normalmente el midazolam en los adultos utilizamos de 3 a 5 miligramos endovenoso en polvo y el paciente adulto se plancha, ¿no? En los niños llegamos a utilizar hasta 15 miligramos endovenoso y no se planchan, o sea, no se duermen, siguen despertando y siguen luchando. Y eso puede hacer de que podamos perforar, podamos lesionar el esófago. Entonces, si no están con una anestesia general, no vamos a poder sacar tampoco los cuerpos extraños y podemos lesionar mucho más. ¿Ya? Entonces, hay varios objetos que son muy frecuentes, entre ellos las monedas. Los niños piensan que son alcancías y empiezan a jugar con sus monedas y se lo traen, ¿no? Y vamos a ver frecuentemente en emergencia, cuando hagan su internado, pacientes con cuerpos extraños a la cabeza, las monedas que son más frecuentes, ¿no? Y los huesos también. La siguiente. Monedas, llaves, botones, canicas. Justo hoy día se trabó un niño
hicieron una interconsulta, ¿no? Que se había tragado una canica, eso ya estará pues en el estómago, ¿no? O más allá. La canica no se obstruye fácilmente, el esófago se dilata de forma adecuada, pero cuando tiene puntas es donde se obstruye mucho más. Lo que sí tenemos que tenerle un poquito más de cuidado y de miedo son a este tipo de pilas, ¿ya? Porque todas las pilas tienen ácido en el interior, y cuando se tragan las pilas los niños y se obstruyen el esófago, esa pila empieza a botar ácido, y lo que lesiona más la mucosa no es la pila, sino es el ácido que empieza a botar y puede perforar. Entonces en ese caso sí hay que sacarlo lo más antes posible. ¿Qué otra cosa más tendríamos que tenerle miedo? A las agujas, los alfileres, no tanto. Pero tienen puntas, sí, pero en la mucosa del tubo digestivo, o el mucus que se produce en el tubo digestivo, empieza a tapizar las puntas de los clavos, de los alfileres, y no se obstruye fácilmente, se aleja la mucosa de la punta. Está sintiendo de que está ahí pinchando, y se aleja y no le produce nada. ¿Ya? Entonces no hay mucho problema. A veces nos preocupamos más. Se ha tragado un clavo y estamos preocupados por el clavo, pero el clavo está pasando solito, sin ningún problema. No hay por qué preocuparse en ese sentido. Las pilas sí, paciente. Normalmente los niños, ¿qué es lo que hacen cuando son más chiquitos? Empiezan a meterse todo en la boca, ¿no? Las monedas, juguetitos, una estrella también hemos sacado en el hospital del niño, un paciente pediátrico, una estrellita chiquita de Navidad, un arbolito pequeñito que tenían en su casa, agarra y se lo traga. Entonces, los legos también, que empiezan a meterse. Muchos de ustedes van a ser pediatras, entonces a los pacientes y a los papás hay que explicarles, ¿no? De que a un paciente pediátrico no podemos dejarlo solo, y peor sin observación. Tenemos que estar observándole frecuentemente con qué está jugando. Y lo otro es de que los juguetes hay que contarle, ¿no? Y no hay que ponerle juguetes más chiquitos que puedan meterse a la boca. Hay cubos grandes que lo van a chupar todo, pero no se van a atorar con eso. Pero si ustedes le dan un Lego chiquito, se va a meter a la boca, va a jugar y se lo va a tragar. Entonces hay que tener cuidado y hay que explicarle al paciente, al familiar, a la mamá, al papá, cómo podemos cuidar a nuestros hijos de algunos cuerpos extraños que pueden ser letales en algún caso. Bueno, ahora ya no hay mucha pila al reloj, ¿no? Pero igual hay que tomar en cuenta. Entonces, algunos pacientes con enfermedades psicológicas, psiquiátricas también se meten cosas a la boquita y se pueden atorar, se pueden atragantar, ¿no? Siempre. En los adultos son muy frecuentes los clavos, las tachuelas, especialmente en personas que trabajan con estos objetos, los carpinteros, los zapateros. ¿Han visto un zapatero alguna vez ustedes? Ya no todos piden por tienda virtual, así, zapatillas. Si ha hecho hueco, ya hay que botar. Pero los zapateros que hacen, todas las tachuelas se ponen en la boca, ¿no? Sacan otro, les hacen asustar y se pasan todas. Y eso ha pasado. Se pasan las tachuelas, se pasan los clavos, los carpinteros, igual. Entonces, que son frecuentes. Hemos visto prótesis dentarias también. Y de hecho un paciente tenía una prótesis, lo estaban intubando, se le salió la prótesis y se metió hacia la parte del esófago, ¿no? Inclusive a nivel de del esfínter esofágico superior, o a nivel de la epiglotis, creo que se quedó el diente, que inicialmente no se dieron cuenta, porque hicieron una tomografía y no aparecía ningún cuerpo extraño, pero a los días empezó a hacer un absceso a nivel cervical, diabético, por su mala suerte, bueno, falleció el paciente por una sepsis a nivel cervical, pero no se pudo sacar ese su diente que se había enclavado en la parte
de epiglotis, creo que era. Y ahí el otorrino trataba de sacar y no lo podía sacar, ¿no? Estaba en un intubado el paciente. Vidrios, brochetas, los mondadientes también se pasan. Paciente. Muchos de los pacientes ya también ingieren de forma intencional algunos cuerpos extraños, especialmente pacientes con trastornos psicológicos, pacientes que tienen alterado el estado de conciencia, o los burrias, ¿no? Que empiezan a tragarse las bolsitas de droga y que muchos de ellos se quedan a nivel esofágico cuando tienen membranas esofágicas. La siguiente. Una vez hemos tenido un paciente, un abuelito, que estaba comiendo higo seco, ¿no? El higo deshidratado, y no tenía muchos dientes el abuelito y se pasó el higo. Así sequito. Más de la mitad del higo, se pasa, ¿no? Y empieza a tener un cuadro obstructivo acá en el retroesternal. ¿Y qué es lo que pasa con el higo? Cuando se hidrata, se expande y empezó a producir obstrucción acá, ¿no? Cuando entramos no sabíamos qué es lo que era, porque parecía un objeto medio café, marrón. Hasta que vino su familiar que se había tragado un higo. Y empezamos a romper el higo, ¿no? Con una pinza. Entonces también hay que ver eso. Pero tomamos una biografía y no había nada. No había algo que se note en la biografía. Normalmente los cuerpos extraños, la moneda, los huesos se notan. Pero cuando son cuerpos extraños que no tienen una densidad alta, no se nota normalmente en la biografía. Lo que vemos y lo que veíamos era pues una dilatación del esófago como un cilindro de aire a nivel esofágico y algo que estaba obstruyendo y la parte distal estaba colapsada. Entonces, y logramos sacarlo, ¿no? La siguiente. Algunos alimentos que también pueden producir obstrucciones son pedazos de carne, especialmente en adultos mayores que no mastican de forma adecuada. Hay que tomar en cuenta eso y explicarles a los cuidadores que tienen que darles pedacitos de carne más pequeños. Entonces, huesos de las carnes, el que es mucho más peligroso es el hueso de pollo, porque cuando se rompe tiene un filo y tiene astillas y se enclava más. No es como el hueso de cordero, ¿no? Uno que es difícil que te lo pases, porque normalmente no comemos hueso de cordero, hueso de pollo sí, en la pollería no están ahí chupando, están mordiendo las personas, después se atoran. Igual una vez vimos, ¿conocen la tuna? ¿Ustedes? Las espinas de la tuna son así de este porte más o menos, ¿no? Y una paciente estaba comiendo tuna y pues mala suerte una espina estaba incrustada en la tuna. Y empieza a comer, se pasa y se metió la espina, ¿no? Suerte que no entró más allá, pero lo podemos sacar. Entonces hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, especialmente en algunas frutas. Los ciruelos también, la pepa del ciruelo, muchos se han pasado. La siguiente y otro, ¿no? En la parte endoscópica hemos visto también obstrucciones por cápsula endoscópica. Hace un tiempo hacia ahora ya es menos la posibilidad de que se obstruya la cápsula, a no ser que el paciente tenga estenosis a nivel intestino delgado, que tenga Crohn, porque las cápsulas cada vez son más pequeñitas. Antes una cápsula endoscópica era casi de 2,5 centímetros, llamado de este porte, y tenía que pasar todo y pasaba. Y si había algún grado de obstrucción o de estenosis, se obstruía ahí y no pasaba de forma adecuada. La siguiente. Igual en los adultos, los alimentos, las carnes que van a producir obstrucciones a nivel esofágica, los huesos. Muchos de los pacientes no mastican de forma adecuada, los adultos mayores. Es importante, nuevamente les sugiero de que a los cuidadores les digamos, ¿no? De que no les demos carnes en pedazos muy grandes a los adultos mayores, porque no mastican de forma adecuada, ya sea por flojera,
porque los abuelitos ya no quieren masticar o porque no tienen dientes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Y muchos del gluten de forma casi entera los alimentos, ¿no? Así. Muchos están comiendo apurados, especialmente los estudiantes de medicina que salen de su rotación y se atoran, ¿no? Entonces el hecho de comer de forma apurada también condiciona. Guarden su celular. Está con su celular. Lo está atendiendo. Muchos se colocan objetos en la boca, trastorno de conducta que ya lo hemos visto. Los pacientes que están en las cárceles también hemos visto mucho paciente en la cárcel que tiene cuerpos extraños que se han deglutido, ya sea tachuelas, agujas, otros objetos. Muchos de los pacientes que no se les retira de forma adecuada las prótesis se desprenden de forma espontánea, pero cuando tiene cuando se les seda o cuando se les pone anestesia. Y lo de los frutos, ¿no? Que hemos hablado, la siguiente, huesos y frutos. Muchos de los pacientes pediátricos no indican al papá o a la mamá de que se han tragado algo, ¿no? Porque inclusive a partir de los 2, 3 años ni se comunican o no hablan muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? El paciente viene porque tiene una sensación de ahogo, de que le falta el aire, no puede respirar, está queriendo vomitar, o el paciente está metiéndose el dedo hacia la boquita para tratar de coger el objeto que se ha tragado y que le está incomodando. O pueden tener cialorrea también, dolor en algunos casos, estridor cuando está yéndose el objeto hacia la parte respiratoria, con sensación de falta de aire, ¿no? Incluso muchos de los pacientes o muchos de los papás no sospechan que pueda haber un cuerpo extraño, porque siguen lactando, pasan líquidos, no comen todavía alimentos muy sólidos y no hay mucho problema. Pero sí empiezan a tener problemas respiratorios porque se van aspirando, la devolución se hace mucho más lenta y se da la parte respiratoria, y ahí es donde nosotros empezamos a ver alguna sintomatología, ¿no?, posible de un cuerpo extraño a nivel de vías respiratorias o vía digestiva, o no quieren comer de forma adecuada bastante alimento, así. Disneas, polisneas, tos, sibilancias y disfonía pueden tener los pacientes. Estos nos sugieren de que no solamente ha pasado, está obstruyendo la parte bronquial desde la parte esofágica, sino que tal vez se vea hacia la parte respiratoria del cuerpo extraño, que está condicionando problemas respiratorios, ¿no? De hecho, hemos tenido un paciente que vino de Paucartambo, chiquillo, 4 añitos, que se fue primero al hospital regional, y había emergencias, pero en el hospital regional no le pudieron atender de forma adecuada, porque creo que hubo un accidente, algo así, y de ahí se fue al hospital Lorena. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se había metido un globo hacia la parte de la vía respiratoria, ¿no? Normalmente empezamos a jugar con el globito, ¿no? Los niños empiezan a soplar y se empiezan a tragar y mover el globito. Y una vez, y se pasó hacia la parte de la vía respiratoria. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de objetos que puedan producir una alteración respiratoria, ¿no? Y al final el paciente murió porque no se pudo sacar el globo, se fue hacia la parte de la alcalina bronquial y bueno, eso pasó por hace mucho tiempo, pero no se pudo sacar y eso. Doctor, ¿cuándo pasa eso? ¿Le sigue correspondiendo al gastro o pasa en...? No, cuando es la parte respiratoria le corresponde a neuma. Cuando hay un problema digestivo, una obstrucción a nivel de esófago y no hay dificultad respiratoria, no tiene nada de esto. O sea, en una obstrucción de vías digestivas o a nivel de esófago, el paciente no va a tener disnea.
o la disnea es muy leve por compresión, ¿no?, del esófago. Pero polimnia, tos, sibilancias, tú le escuchas los pulmones, no va a haber sibilancias, estridor, nada de eso. Entonces empieza a tener estridor, empieza a desaturar, es más, la posibilidad de que se haya ido pues, hacia la parte respiratoria, que es la parte digestiva, ¿no?, ese cuerpo extraño. De ahí el neumólogo tiene que entrar con un fibrobronco para sacar el cuerpo extraño. Les hablo de ese paciente, les hablo pues de hace 10 años más o menos en emergencia, no más todavía. El último año que estuvimos en el hospital antiguo, arriba en Milenio. Entonces, y el paciente pues falleció. Pues no tenían ni siquiera fibrobronco, el neumólogo no tenía un fibrobronco, ¿no? Pero el paciente era pediátrico, 4 añitos, reciente. Entonces hay que evaluar bien a nuestro paciente. Muchas veces estamos queriendo esperar al gastro cuando el paciente está desaturando, está con estridor, está con sibilancias. Hay que llamar al neumólogo para que entre antes. En los adultos es más fácil, ¿no? Le preguntas y él te dice qué es lo que se ha tragado, qué es lo que ha comido, cuál ha sido el tipo de alimento, de objeto que ha podido ingerir y cómo han comenzado los síntomas. En los niños es muy difícil, así es. Cuando el paciente ingiere huesos, por la característica del hueso que tiene espinas, que tiene esquirlas, produce dolor, incomodidad y molestias al momento de deglutir inclusive la saliva. Entonces es mucho más fácil diferenciar que cuando un objeto no tiene muchas puntas, ¿no?, muchas espinas, etc. Como las monedas no producen mucho problema, solamente sensación de ahogo y se aborrea, ¿no?, los pacientes pediátricos. Pero un hueso de pescado, un hueso de pollo, sí produce incomodidad, dolor, molestia, especialmente al deglutir, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa parte. La siguiente. A lo que me voy a decir que si un objeto no se saca en 72 horas, la posibilidad de que empiece a producir úlceras en las zonas de impactación son mayores y puede inclusive producir no solamente úlceras sino perforaciones. Entonces, no hay que esperar mucho tiempo. Antiguamente el cirujano, no había cirujano pediatra, pero el cirujano, ¿qué hacía cuando había cuerpo extraño? Le metía la sonda Nelaton o la sonda Foley. ¿Conocen, no? La sonda Foley, que se pone la sonda urinaria, se insufla el globito de la punta y tiraba, ¿no?, para que salga la moneda. Pero muchos de ellos salían desgarrados en la parte del esófago superior, porque agarraban y jalaban con fuerza, ¿no? Entonces eso ya no se hace. Se tiene que entrar por gastro o por otorrino si está en la parte superior, ¿no?, para que se pueda sacar el cuerpo extraño. Muchos de los pacientes presentan dolor, pueden producir arcadas, vómitos, sensación de ahogo, que hablábamos, la siguiente, problemas para deglutir. Entonces, igual salivas tenías con sangre, cuando ya empieza a haber lesiones, distrés respiratorio, estridor, cuando está comprometido también la vía respiratoria, la siguiente. ¿Qué es importante? De que nosotros evaluemos de forma adecuada. Es importante evaluar al paciente, examinar al paciente, no ser interconsultólogos, porque siempre nosotros comentamos. Muchas veces al paciente lo estamos viendo entrar, está con dificultad respiratoria, o me dijeron, o la mamá dice, se ha tragado algo, y esto haciendo interconsulta gastro, sin haber evaluado al paciente, o interconsulta neumo, sin haber evaluado al paciente. Pero hay que chequear, hay que saturarlo, hay que tomar las funciones vitales, hay que ver cómo está, qué realmente ha podido suceder, hay que ver y hay que tomar una radiografía de tórax o cérvico-torácica para ver dónde está ubicada el cuerpo extraño, qué tipo de cuerpo extraño podría ser
muchos de los pacientes o de los familiares no saben qué cuerpo extraño se ha tragado el niño, solamente sienten esa sensación de ahogo, que dicen se ha comido algo, ¿no? Entonces hay que observar bien, hay que examinar mejor al paciente. Y los exámenes auxiliares nos ayudan bastante bien. Hay que evaluar la parte abdominal, hay que ver si hay algún grado de perforación, signos de irritación peritoneal, etc., ¿no? La siguiente. A nivel cervical hay que evaluar la parte de los crépitos o del enfisema subcutáneo. ¿Han tocado alguna vez enfisema subcutáneo? Es como globitos, ¿no? ¿Han visto esos? Hay unos globitos que envuelven la porcelana, un montón de globitos que cuando apretamos sentimos que estamos reventándolos, igual también, ¿no? Cuando vemos y tocamos el enfisema subcutáneo es como si estuviéramos reventando globitos. Entonces hay que evaluar esa parte, ¿no? Hay que evaluar que no haya lesiones, perforaciones de forma indirecta. Hay que ver qué tipo de comida ingerido, qué tipo de alimentos paciente, qué labor está teniendo el paciente, qué estuvo haciendo antes, era carpintero, era zapatero, tenía otra profesión, etc., ¿no? Una radiografía es importante para ver objetos especialmente metálicos, huesos o algunas alteraciones a nivel del esófago. Se ven los cilindros de aire cuando hay una obstrucción a nivel del esófago y de forma indirecta podemos ver o podemos deducir de que hay un cuerpo que está obstruyéndose ahí, especialmente cuando es carne o cuando es algo menos denso, ¿no? Las espinas del pescado normalmente no se ven, pero el paciente siente esa sensación de que hay algo que le está pinchando ahí, así como los huesos pequeños son algunos radiopacos y no se van a diferenciar de forma adecuada con el hueso de la columna. Pero hay que ingresar y hay que ver de qué se trata, ¿no? Muchos de los pacientes presentan laceraciones simplemente y sensación de cuerpo extraño, buscamos por todo lado y no encontramos nada. Le damos unos antiinflamatorios o unos IBPs, procinéticos y ayuda bastante bien, ¿no? Inclusive analgésicos para el dolor y la inflamación. La siguiente, acá vemos imágenes de un cuerpo extraño a nivel de tercio superior del esófago, una moneda, tanto de forma frontal como de forma lateral. La siguiente, veamos otra moneda. Es importante tomarle una AP antero-posterior y una lateral, ¿ya? Para ver monedas o para ver objetos a nivel de esófago. El lado derecho ya también es una tachuela, es un clavo, ¿no? A nivel intestinal. Si ya pasó desde esófago, ese clavo va a salir. Ahí está más o menos a nivel intestino delgado. Va a empezar a migrar hacia la fosa ilíaca derecha, va a subir por el colon ascendente, transverso, descendente y al final se va a eliminar, ¿no? Doctor, ¿no puede haber impactaciones a nivel de intestinos? De los clavos, Cualquier objeto. No puede quedarse, digamos, una espina que logró pasar, pero llevas intestinos ahí justo. es muy difícil que el paciente tenga una impactación a nivel de intestino delgado. El clavo o la espina empieza a acomodarse en el intestino. Donde se podría atorar sería a nivel de la válvula ileocecal. Si por su mala suerte el paciente, el clavo o la espina ingresa de forma transversal a la válvula, se va a enclavar ahí, ¿no? Entonces no va a pasar fácilmente. Pero como le decía, normalmente en el intestino delgado, que es un tubo móvil, si va pinchando acá, el intestino se va a venir para acá y va a seguir avanzando ese clavo. Entonces, no porque tenga la punta, y que aparentemente sería mucho más peligroso, ¿no? Un clavo de que se puede obstruir o que va a perforar el intestino o que se va a quedar ahí clavado en el intestino, no, es difícil que se quede clavado. Inclusive cuando nosotros hacemos paracentesis,
hablando de otro tema. Hacemos la paracentesis acá. Ingresamos un AVOCAT 14-16 que es casi de 8 centímetros, más o menos. Y cuando tú pinchas, si por A o B, por acá hay algún intestino que está rondando, va a sentir la punta y va a desplazarse, se va a alejar. Ustedes van a ver que cuando nosotros hacemos colonoscopía, si no nos posicionamos bien y no sacamos una gran parte del tumor o del pólipo, en la siguiente esa zona se empieza a ocultar solito y se empieza las circunvoluciones del intestino hace de que empiece a englobarse eso, ¿no? Empieza a ocultarse y se nos hace más trancas acá. Tenemos que insuflar, estirar, arremangar otra vez, ¿no? O esperar un ratito para que se relaje otra vez el intestino y no sienta algo agresivo que se le está haciendo. El intestino es menos hábil, nunca va a ser de que se pinche fácilmente. Se puede quedar atorado en la parte transversal, ¿no? Hacia la válvula ileocecal, pero de que pincha es un poco difícil. También hay que decir al papá o a la mamá de que empiece a buscar ahí su clavito, ¿no? Para no hacer radiografías todos los días. Pues normalmente sale en 3-4 días ese clavo. ¿Ya? La siguiente. Es un paciente. Tuvimos un paciente que presentaba tos persistente, seguía lastrando, mentía, acompañado de fiebre, cuadros respiratorios de repetición. La siguiente, se le hace una radiografía y se encuentra una imagen a nivel esofágico, ¿no? Superior. No sé si ustedes han visto lo que antes se ponía en los cables que nos daban el cable en los televisores, los conectores. La siguiente. Entonces, siguiente. Esta cosita, ¿no? El paciente se lo había tragado y para su mala suerte se había puesto en forma vertical y como lactaba pasaba todo. Pasaba por la parte del medio que es vacío, pasaba, pero no pasaba fácilmente, ¿no? Demoraba en deglutir y se aspiraba por los respiratorios, ¿no? Hasta que se le empezó a hacer una radiografía y se encontró un cuerpo extraño de él. La siguiente. Cuando son cobre, puede ser por el óxido, pero este es aluminio, tipo aluminio, ¿no? Es un material que no oxida fácilmente. La siguiente. Pero, ya, entonces, como cuerpo extraños, es importante nosotros evaluar bien a nuestro paciente. Si nosotros no evaluamos, no sabemos de qué se trata. Si nosotros no examinamos al paciente, no sabemos en qué estamos pensando o qué podría ser. Y especialmente en la población pediátrica. Los pacientes pediátricos no te van a informar, no te van a decirte he comido esto, he tomado esto, o me he metido a la boca esto, me he tragado esto. El paciente adulto sí. El paciente adulto está clavando y me pasó un clavo. O estaba jugando, me ha pasado otra cosa. Pero pacientes pediátricos normalmente no te dicen, no te indican. Entonces es importante examinar, evaluar y a los cuidadores también, ya que nos van a dar una buena información. La siguiente, salgamos. Vamos a ver. Entonces, lo otro que también es de forma incidental, ingesta de forma incidental, así como los cuerpos extraños, son la ingesta de caos. Igual, el paciente pediátrico no te va a decir que he tomado lejía o que he tomado ácido
o un detergente, etcétera, ¿no? Paciente adulto sí. ¿Ya? Paciente pediátrico normalmente le ingierte de forma incidental. Paciente adulto es porque su enamorada le ha dejado. ¿Sí o no? Y ahí un punto aparte. La ingesta por cáusticos en su gran mayoría es por intento de suicidio. En su gran mayoría, no todos, porque muchos son. Está ayahuasca, ¿no? Es la clásica en los varones que no se quieren matar, entonces toman cáusticos. Está ayahuasca y quería seguir tomando, encontré una botella ahí, pla, y me lo tomé. Y pla, se tomó lejía. Pues mala suerte, la lejía estaba en una botella de aguas, poniendo de gaseosa. Entonces, o de Red Bull dice. Pero en la población pediátrica no, en la población pediátrica ven una botella con agua y ellos se toman, ¿no? Ven una botella de gaseosa con algo adentro, se lo toman, ya de forma incidental. Entonces, la ingesta de cáusticos en la población pediátrica, en este caso un paciente de 6 años que tomó de forma incidental un cáustico, presentó dolor torácico, cianorrea, fue evaluado en el centro de salud, presentando eritemas a nivel orofaringio, y de ahí fue referido al hospital, ¿no? Para que se le haga una endoscopía recién. Se le hizo una endoscopía, en las primeras 12 horas encontramos unas lesiones esofágicas, exfoliativas, ¿no? Fibrina blanca que va exfoliándose, lesiones esofágicas recientes. Se inició dieta a las 24 horas, no hubo úlceras y en el control posterior no presentó ninguna molestia en la deglución o en la alimentación. La siguiente. En otro caso, paciente mujer de 25 años de edad, sana, viene por consulta de emergencia, presentando sensación de pirosis, dolor abdominal, posterior a la ingesta de cáusticos, ácido muriático, de forma voluntaria, por problemas personales. Su enamorado le había dejado. No van a hacer sonzas, ¿sabes? ¿Cómo van a querer tomar porque me ha dejado? O sea, hay un montón de chicos por ahí en cola todavía, ¿sí o no? No me ha dejado. Me ha dejado el siguiente campeón, no campeón tampoco. ¿Sabes qué es el campeón, no? Sí. El dinero para más. Campeón, así, se me lavando. Y no se mueren. Los varones, pero sí a lo que les hablaba, si el varón se quiere matar, realmente se quiere matar, realmente se quiere matar. Si la mujer se quiere matar, o si se toma lejía, campeón, así, ¿por qué? Por fin. No es de que se quiera matar, no quieren hacer pues finta, ¿no? Para llamar la atención. No todas, ¿no? En su gran mayoría las mujeres pasan eso. Y los varones ya también, en su gran mayoría, si alguien se quiere autoeliminar, se toma campeón, se toma lejía, ácidos, todo eso es porque realmente se quiere matar. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte y el manejo y la observación en el paciente varón que se quiere matar tiene que ser mucho más exhaustiva, con un cuidador al lado, porque la siguiente, si no, se va a matar. Y eso se ha visto, ¿no? En la siguiente sí se mata. Muchos de ustedes van a ser emergenciólogos, van a ver eso. Un paciente, van a ver un paciente que viene, que se ha querido autoeliminar. Hagan, chequean, hacen lavado, lo sacaron de la emergencia, está tranquilo, está hablando, está comiendo, todo normal, ¿no? Sin ni siquiera una evaluación por psiquiatría. Ni siquiera una evaluación por psiquiatría con su familiar, con el cuidador que se va a quedar. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos, hablaba un poquito. Sí.
cuando hacíamos emergencia, veíamos muchos pacientes, varones, que en la primera se querían eliminar, no pasaba por emergencia, por psiquiatría, se le da de alta, en la siguiente ya venían casi muertos. Y lo sacábamos, ¿no? Y en la siguiente ya venía ya muerto, ¿no? Pero las mujeres no. ¿Ya? Entonces las mujeres muchas veces realmente no quieren eliminarse. O sea, te dicen, he tomado lejía y han tomado pues un sorbito apenas, ¿no? El varón ha tomado lejía, se ha tomado 1 litro, para asegurarse. ¿Ya? Entonces hay que evaluar eso. ¿Qué más? Al ingreso se encuentra paciente quejumbrosa, depresiva, con dolor a nivel abdominal, signo de irritación peritoneal, sin otro hallazgo a nivel clínico. La siguiente. ¿Han visto, no? ¿Se acuerdan de la lesión de la ingesta por causa, por lejía? En este caso, cuando el paciente tiene leucocitosis, en la radiografía de tórax está normal, a nivel de la radiografía de abdomen también se encuentra normal, y en endoscopía, que se le ha hecho la siguiente, uno se encuentra un poquito de edema, eritema a nivel de esófago, es un esófago en forma de tráquea, traquealizado, la siguiente, pero a nivel de antro encontramos esto. ¿Ya? La paciente ha tomado ácido, ¿no es cierto? Que es lo contrario que alquimia, que la lejía. La lejía te lesiona el esófago, el ácido te lesiona el estómago más. Ya aumenta más la acidez y produce hasta necrosis, con estenosis pilórica, que inclusive no se ve el punto del píloro, produciendo lesión mucho más severa. Así es. Después de la evolución ha tenido náuseas, emesis, vómitos constantes, fibrosis a nivel del antro, estenosis pilórica secundaria a la ingesta de ácidos, y en muchos de los pacientes inclusive llegan hasta cirugía, la siguiente. Hay una estenosis de píloro que no pasa fácilmente el equipo y los alimentos peor, la siguiente. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. El 80% de las ingestas en los pacientes pediátricos por agentes tóxicos ocurren en niños menores de 5 años. ¿Por culpa de quién? Por descuido de los papás y cuidadores. Muchos de los papás ponen lejía, ponen ácidos en las botellas de gaseosa, en objetos que son atractivos para los niños y que hacen, se traen. Pero en los adultos, que también es por suicidios o ingestión accidental. Pero un 80% es porque quieren autoeliminarse, ¿no? La siguiente. ¿Qué cáusticos vamos a tener? Desde limpiadores sanitarios, líquidos de batería, antioxidantes, productos industriales, los ácidos y los álcalis, lejías, detergentes, aisladores de cabello, detergentes de lavavajilla, etcétera, que van a producir lesiones. En el hospital del niño tuvimos un pacientito, tenía 5 o 6 años, que viene por estenosis esofágica. Medio raro, porque no se sabía cuál era la causa. Se le hizo un esofagograma y tenía varios puntos de estenosis. Entonces no podía deglutir de forma adecuada los alimentos, tenía disfagia hacia sólidos y líquidos todavía deglutía. Entonces todos empezamos a pensar qué es lo que ha podido suceder, ¿no? No tenía aparentemente alteraciones genéticas de alguna malformación congénita, algo por el estilo, pero haciendo un poquito más de ampliación de la anamnesis, la mamá era lavandera en un hogar, en una casa, algo así, y el niño jugaba con el detergente y tenía ingesta de detergente de forma permanente, ¿no? Después la mamá nos dijo, sí, jugaba y se tomaba el detergente y todo eso. Y empezó a hacer pues estenosis esofágica de forma persistente. Entonces hay que siempre ampliar un poquito más la anamnesis, preguntarle un poquito más al familiar, al cuidador, qué es lo que ha podido suceder. La siguiente. El ácido produce coagulación proteica
al nivel de la mucosa, pérdida de agua, deshidratación, una escara en la mucosa, pero tiene menor poder de penetración, no perfora fácilmente el ácido. Pero el álcali es diferente, licuefacción tisular, saponificación de las grasas, trombosis capilar, desnaturalización proteica y retención de agua. ¿Y eso qué va a producir? Quemaduras térmicas por hidratación. Con un gran poder de penetración, lesiona, perfora más el álcali. El álcali te va a producir lesiones mucho más severas. El ácido te va a lesionar y te va a producir fibrosis en toda la mucosa, produciendo estenosis, especialmente a nivel piroico. Pero el álcali te produce lesiones de toda la pared esofágica, produciendo hasta perforación. ¿Ya? Entonces, saquémonos de la cabeza de que todo lo que el paciente ingiere hay que hacer el lavado gástrico. No, no es así. ¿Ya? Pero muchas veces cometemos ese error. Doctor, se ha tomado lejía, ya lavado gástrico, le meten agua, le empiezan a hacer lavado gástrico y la lejía cuando sale lesiona más. ¿Ya? Igual que el ácido. Cuando sale el ácido lesiona mucho más. Porque ha entrado el ácido hacia el estómago, y el estómago ya es ácido, por eso lesiona más el estómago, y el esófago no tanto, pero cuando sale mucho más ácido que como entraba, y lesiona después el esófago, si le hacemos vomitar. Entonces no es de que le voy a hacer vomitar para que salga todo ese ácido que ha tomado, vamos a lesionar mucho más, inclusive hace neumonitis química, por ácido. ¿Ya? Entonces si queremos hacer vomitar, hay que tomar en cuenta eso. Lo siento. La gravedad depende de qué es lo que ha tomado el paciente, de la composición química, la concentración y la viscosidad. Antes había unos frasquitos azulitos de lejía pura. ¿Ustedes lo habían visto o no? Como que parecen bonitos. Sí, hacían unos chiquitos, ¿no? De lejía purita, ¿no? Inclusive unos sachets de lejía también. Y muchos de los pacientes agarraban y querían romper en vez de que le pongan una tijera, corten con la tijera con sus dientes ahí y se pasaban. Entonces, y eso era mucho más concentrado. Ahora todavía la lejía es un poquito menos concentrada, lesiona menos, pero en gran cantidad sí lesiona igual, ¿no? La concentración, la cantidad, el tiempo que va a permanecer en contacto con las mucosas influye mucho para la lesión que pueda tener el paciente, la paciente. Clínicamente, en la fase aguda puede presentar el paciente dolor, desde la parte oral hasta la parte esofágica y el estómago. Algunos estimulan las náuseas y los vómitos. Algunos presentan edemas y úlceras a nivel de la mucosa oral, dependiendo cuánto tiempo ha permanecido la sustancia en la boca. Pueden presentar disnea, cianorrea, estridor, si también está comprometido en la parte respiratoria. Y muchos de los pacientes vienen presentando clínica de una sintomatología grave, inclusive hasta shock, o una muerte precoz, ¿no? Cuando hay lesiones mucho más severas. Dependiendo de la característica de la lesión, puede remitir entre 2 a 3 días cuando son leves. O las lesiones severas pueden producir complicaciones y secuelas que pueden durar toda su vida, produciendo estenosis permanente, inclusive cirugías posteriores a la ingesta, cuando la estenosis es mucho más severa y es extensa o amplia, ¿no? Las complicaciones tempranas puede haber mediastinitis, enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo nos indica que hay una perforación esofágica. Pero el doctor ha tomado lejía, pero no le encuentro acá enfisema, ¿no? Entonces, hay que tomar una plaquita de tórax, ¿ya? Porque puede ser que el enfisema sea a nivel mediastinal y esté haciendo una mediastinitis. El paciente se complica mucho más. Y vamos a ver aire en la radiografía. En la silueta cardíaca, ahí vemos un halo de aire cuando hay una mediastinitis.
Peritonitis por perforaciones, especialmente en el esófago distal, para haber una peritonitis química, neumonitis química, abscesos pulmonares, inclusive hasta fístulas traqueoesofágicas. La siguiente. Y en su fase crónica las secuelas son disfagia por estenosis esofágica, el paciente no va a poder deglutir de forma adecuada y va a empezar a tener disfagia a sólidos y solamente va a pasar líquidos, ¿no? Y eso, apenas. Saciedad precoz, vómitos, baja de peso, obstrucciones gástricas, estenosis pilóricas y todo esto, toda lesión desde esófago hasta estómago o todo compromiso de algún tipo de herida, no solamente a causa de ingesta de cáusticos o de ácidos, el riesgo de carcinoma es mucho más alto, ¿ya? De casi 1000 a 3000 veces mayor que la población normal. O sea, hay que hacer controles permanentes. Doctor, yo soy obeso, ¿no? Me he hecho la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? A operar el estómago. También hay riesgo de cáncer de estómago, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y hay que explicar al paciente, muchos de ustedes van a ser cirujanos bariátricos, van a tener un montón de plata. Los compañeros van a operar de eso. Pero hay que explicarles, ¿sabes qué? Todo lo que podamos coger desde cirugías bariátricas que tenga compromiso quirúrgico del estómago, el riesgo de cáncer es mayor. No de inmediato, pero sí entre 15 a 20 años la posibilidad de que haga algún tipo de cáncer es alta en relación a la población general, ¿no? Entonces hay que monitorizar, hay que hacerle sus controles endoscópicos para detectar cuando estén creciendo cositas más pequeñas y podamos extirpar antes de que desarrolle un cáncer, ¿no? La siguiente. Clínicamente hay que ver la parte sintomática, el examen físico, hay que analizar el producto ingerido. Ahora la ventaja que tenemos pues es nuestro celular, ¿no? Antes teníamos que esperar que nos traigan el producto para ver de qué se trataba. Ir a buscar los libros y buscar de qué se trata, ¿no? O sea, cuál era la composición del producto. Ahora podemos encontrar de mejor manera, inclusive con sus antídotos cuando son algún tipo de ingesta de diferente característica que sea un cáustico, ¿no? La radiografía de tórax es importante, una radiografía cérvico-torácica, inclusive abdominal, se ha tomado ácido para ver perforaciones, enfisemas. La tomografía nos ayuda a ver perforación, la endoscopía no. Muchas veces los fisiólogos, los emergenciólogos, inclusive los cirujanos cardiovasculares, ven enfisema en la radiografía y te dicen, dale la endoscopía para ver dónde está el punto de la perforación. Por endoscopía no se ve la perforación. Podemos lesionar más. Pero cuando nosotros entramos por endoscopía, insuflamos el esófago y si la lesión está desgarrándose, cuando insuflamos lo desgarramos más y crece mucho más. ¿Ya? Entonces no está indicada la endoscopía después de la ingesta de cáusticos y perforaciones. Lesionamos más, producimos mediastinitis, producimos mayor enfisema. Entonces no está indicada. La tomografía sí nos ayuda a detectar dónde está el punto de perforación, ya sea para que pongamos nosotros como por endoscopía una prótesis esofágica que ayude a bypassear ese punto de la perforación, que sí podemos ponerlo, pero no para hacer diagnóstico. ¿Ya? La siguiente. La endoscopía entre las 6 y 24 horas para ver cómo están las lesiones. No más allá de las 48 horas porque la mucosa se vuelve más friable y cuando tú ingresas puedes lesionar más. Vamos a ver si hay una lesión de la mucosa, vamos a ver la localización, la extensión y la severidad de la lesión. ¿Qué es lo que está contraindicada la endoscopía cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior? O sea, si el paciente está teniendo dificultad respiratoria, no hacemos endoscopia. Cuando hay signos o síntomas de perforación, o sea, si tiene enfisema,
no se hace endoscopía. Si se palpa el enfisema, no se hace, o si hay un enfisema a nivel mediastinal, tampoco. O si hay una perforación a nivel peritoneal, tampoco se hace endoscopía. Cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene hipotensión, tiene un shock, taquicardia, primero hay que compensar al paciente, así como tenemos que compensar en hemorragia digestiva, igual también. Y más allá de 48 horas del episodio de la ingesta. No se hace endoscopia. ¿Ya? La siguiente. Los criterios endoscópicos de una esofagitis gástrica Sargard. ¿Ya? Vamos, la aplicación de Sargard. Sargard 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B. De acuerdo a lo que hemos encontrado en endoscopía, desde una mucosa normal, sin lesiones, edema, hiperemia o eritema, hasta lesiones extensas de áreas con ulceraciones y necrosis. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, el pronóstico bueno, sin morbilidad significativa ni secuelas tardías, pero desde un Sargard 2B, el riesgo de estenosis puede llegar hasta un 70-100%, y un Sargard 3B, alta morbimortalidad, mayor a un 65%. La siguiente. Acá vemos un Sargard 1, eritema, poquito edema. Sargard 2, ya hay fibrina. Sargard 3, ya hay lesiones mucho más severas. La siguiente. Acá vemos Sargard 3A, 3B, donde las lesiones y necrosis son mucho mayores. Hay que tomar en cuenta la característica de la lesión, porque eso nos va a indicarnos también la alta morbimortalidad como un Sargard 3B. La siguiente. Acá vemos aire, una perforación a nivel de esófago distal o a nivel de estómago. Entonces, donde están las flechitas es el diafragma, ¿no? Y cuando hay aire, el aire se pone debajo del diafragma, en una radiografía de pie, ya que es el hígado. De esta forma podemos nosotros definir de que hay una perforación a nivel intestinal o a nivel de estómago o a nivel peritoneal en sí. Esta imagen también nosotros vemos en una perforación por úlcera, ¿ya? A nivel duodenal o a nivel de estómago. Cuando hay un abdomen en tabla, cuando hay un antecedente de haber ingerido AINES, igual un paciente de 16 años. ¿Quién es de Salesianos? ¿Alguien es de Salesianos? ¿Nadie? Paciente, me acuerdo hace unos años, un jovencito de Salesianos, o La Salle creo que era, que estaba jugando a decore y estaba jugando básquet y se dobló su pierna, era la semifinal. Tomó naproxeno 1 un día antes, le cambió un poco, pero tenía que jugar ese día. Y se metió 2 naproxenos, ¿no? 2 más. Y en vez de ir a su partido, se fue al hospital. Cuando ingresa por emergencia con dolor abdominal en tabla, literalmente era en tabla, o sea, tú le tocabas, pues era duro su abdomen. Hicieron una radiografía y tal cual, ¿no? Entonces, tenía una úlcera perforada por AINES. A nivel duodenal, entró a sala, nunca fue a su partido final y le tuvieron que operar, ¿no? Cirugía entró y es una rafia de la úlcera perforada. Entonces, también vemos en perforaciones peritoneales la imagen de aire subdiafragmático, ¿no? La siguiente. Acá vemos el enfisema a los costados del mediastino. Empieza no solamente acá, sino también acá. Estas imágenes medias negras que hay acá son enfisema, es aire a nivel mediastinal. ¿No? La siguiente. Tenemos una estenosis esofágica a nivel de tercio distal. La siguiente. Igual acá, esas imágenes tipo burbujeo son lesiones tipo ulcerativas a nivel esofágica. La siguiente. Tenemos una estenosis mucho más amplia en el esófago. La siguiente. Una estenosis filiforme, extensa. En este caso se tiene que operar al paciente, hacer una translocación de colon hacia esófago, pues el esófago ya no
ni dilatándose va a mejorar. Normalmente se hace dilataciones esofágicas cuando hay estenosis mucho más cortas, pero en este caso pues es amplia. Está comprometiendo 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 cuerpos vertebrales. Entonces 6 cuerpos vertebrales son más allá de 12, 13 centímetros más o menos. La siguiente. Tratamiento, medidas generales. Es importante ver la parte hemodinámica y la parte respiratoria. O sea, ustedes ven un paciente que ha ingerido cáusticos en su centro de salud. Primero hay que asegurarnos de que esté bien la parte hemodinámica y la parte respiratoria. Y si el paciente cada vez está teniendo mayor dificultad respiratoria, intubamos. O sea, lo intubamos y lo mandamos al hospital, ¿no? Salud. La intubación traqueal, de ser necesario. Infusión de fluidos endovenosos que van a ayudar bastante bien. NPO. Antiguamente te decían, ponle sonda nasogástrica. No, está contraindicada la sonda nasogástrica, porque la sonda puede lesionar más la parte esofágica y ulcerar mucho más. Recordemos de que la mucosa inflamada es muy friable, ¿no? Y cuando hablamos de friable, es muy suave, que se puede perforar de forma hasta espontánea. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Corticoides y antibiótico profilaxis, dependiendo, es un gran signo de interrogación. Antes se decía, ponle corticoides, porque el corticoide que ayuda, ¿alguien tiene cicatriz queloide? ¿O alguien ha visto a un paciente con cicatriz queloide? Es dura, ¿no? Esa cicatriz porque hay una mayor fibrosis. ¿Y qué le meten? Corticoide, para que se suavice. Y esa lógica, pensar de que poniéndole corticoide a un paciente con estenosis esofágica o con lesiones de ingesta por cáusticos o álcalis, iba a mejorar, pero depende. Si es un Sargar 3B o 3A, son lesiones ulcerativas mucho más severas, más profundas. El corticoide suaviza sí el tejido, pero va a ampliar más la lesión. Entonces, pero si es una lesión Sargar 1, Sargar 2A, la lesión es menor y puede ayudar en cierta forma que no fibrose y no produzca estenosis mucho más efectiva, ¿no? Entonces, puede ser el corticoide. Nutrición parenteral, NPT, nutrición enteral por diagnostomía también, pero no por zona nasogástrica. Está contraindicado el lavado gástrico, inducir a vómito, carbón activado o purgantes. ¿Ya? Nada de eso. Esperar y ver cómo va la evolución. Y hacer endoscopía previa antes de las 48 horas. ¿Ya? La siguiente. Las dilataciones pueden hacerse después de la tercera semana en los pacientes que tienen secuelas. ¿Con qué hacemos? Con bujías de Savary. Vamos a ver ahorita cuáles son las bujías, los balones, el método de Tucker y de forma periódica de hacer el caso cada 2 semanas, máximo cada 4 semanas. Si hacemos más allá de 4 semanas, todo lo que es dilatado se fibrosa y otra vez estenosa. Corticoides locales también podemos utilizar inyectables hacia la lesión que estamos dilatando. La siguiente. ¿Ya? Esas son las bujías de Savary, que son una especie de unos palitos de tipo de caucho, ¿no? Que empezamos a meter para dilatar, y los balones, ¿no? La siguiente. Si no hay una mejoría adecuada, cirugía. Si hay una hematemesis severa, cirugía. Si hay perforación, cirugía. Si hay necrosis cáustica extensa, cirugía. Entonces, la cirugía de reconstrucción es una esofagoplastía o inclusive una translocación del colon hacia esófago cuando la lesión es mucho más extensa. Así. Ingresa un paciente por emergencia con ingesta de cáusticos. Hay que ver si hay perforación o no, una radiografía de tórax, que es importante. Y si encontramos enfisema,
ya sea mediastinal o ya sea subcutáneo, una tomografía con contraste hidrosoluble. Si encontramos perforación, se va a cirugía. Si no se encuentra perforación, hay que caracterizar el Sargar. Clasificación de Sargar: Sargar 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, dependiendo frente a qué paciente estamos. Si es Sargar 0, se puede irse a casa siempre con manejo psiquiátrico e indagar un poquito más. Si el paciente pediátrico, un poco tranca, que sea de forma intencional, ¿no? Entonces, persona mayor, sí, manejo por psiquiatría también. Sargar 1 a 2A, el tratamiento sintomático: si se ha aspirado, si tiene algún cuadro de inflamación, hay que esperar. Y después de eso le empezamos dieta bioral, ¿no? Si es un Sargar 2B, 3A, nutrición enteral. Y si es un Sargar 3B, se va a cirugía. Si hay una inestabilidad hemodinámica en el paciente, una ingesta con lesiones mucho más severas, hay que valorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos con mínimo shock trauma. Ya para compensar al paciente, ver la parte respiratoria, la parte hemodinámica y después manejar de acuerdo al Sargar que se encuentre. La siguiente. Creo que no, ¿no? Vamos a hablar algo de abdomen agudo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algo? ¿Por qué está contraindicado el carbón activado? ¿Para qué nos ayudaría el carbón activado en un cáustico? No ayuda. Para ingesta de veneno, sí. De campeón se puede dar carbón activado. Inactiva el veneno. ¿Ya? Ingesta de sustancias desconocidas. ¿Ya? Los venenos, el paratión, los plaguicidas, el metaminofos, que es ese que mata, ese sí te mata, porque te produce un síndrome intermedio. ¿Sabes qué es el síndrome intermedio? Pero sí, medio intermedio no. Intermedio, sí es medio intermedio. El síndrome intermedio es cuando hay algunos venenos que los pacientes ingieren, pero que también se van hacia la parte de la capa del celular subcutáneo. Y ahí se va acumulando. Entonces, una parte empieza a circular por la sangre, produciendo todos los efectos muscarínicos, ¿no? Entonces, y tú actúas frente a eso. Le das su atropina, empieza a mejorar, empieza a eliminarse el veneno, etc. Y al segundo o tercer día, ese veneno que se ha acumulado en el tejido celular subcutáneo se desprende otra vez. Y muchos de los pacientes se mueren por eso. Preventivamente les hacías lavado, estaba mejor un día, estaba comiendo, estaba respirando, estaba tranquilo, 2 días le dan de alta, ¿no? Y el tercer día venía muerto, porque se había activado y otro de los efectos del veneno empezaban a actuar. Y le producía pues cialorrea, secreciones y ¿por qué se muere el paciente en su gran mayoría? Porque produce un paro respiratorio, ¿no? Y les producían paros respiratorios en su casa o en su comunidad que llegaban muertos, ¿no? Entonces, ese hecho de que tenga un efecto inicial, una mejoría aparente y pues otro efecto similar al inicial, es un síndrome intermedio, ¿no? ¿Ya? Y hay uno que es el metaminofos, pregunta de examen de venado. ¿Cuál es el que mata? Sí, el metaminofos. Ese que mata se llama. Ese que mata, el metaminofos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Por eso no se da carbón activado. El carbón activado sí ayuda a inactivar los venenos, pero no los álcalis ni los ácidos, ¿no? ¿Una pregunta? O sea, es totalmente contraindicado hacerlo gástrico. Totalmente contraindicado. ¿Y cómo evitan que se mueran todos? O sea, si es algo, ¿Que se o sea, si muera? el paciente se sabe que están ya líquidos. Que se muera, bueno, hay que ver cómo viene, ¿no? Si el paciente viene inestable, hay que compensar primero, hay que ver que no tenga secuelas. ¿Por qué el paciente se muere? Porque ha hecho una perforación mediastinal, hace una mediastinitis, compromiso cardíaco, y se muere. Entonces, pero para eso no hay que, por eso le decíamos, o sea, si tiene enfisema,
es porque se ha perforado por algún lado. Y muchas veces quieren que nosotros como gasto entremos para ver dónde está perforado. ¿Y eso qué implica? Exacerbar más el cuadro, aumentar más el cuadro. Ya, pues vamos a entrar y si hay alguna perforación que por endoscopía no se ven perforaciones, por tomografía sí. Entonces podemos exacerbar ese tejido que está muy lábil, que es muy friable, entramos, insuflamos, ¡plac! Y reventamos más la zona perforada y podemos perforar mucho más. Y una mediastinitis, van a ver en cardio, es complicada manejar. Es complicado, si se infecta hacia una mediastinitis no solamente química, sino también bacteriana y produce taponamiento cardíaco, si hay pacientes se descompensa y se puede morir. Entonces no hay que complicar más al paciente. Si estamos viendo que tiene una perforación esofágica, antes no habían prótesis esofágicas, ahora sí hay. Se puede poner una prótesis totalmente recubierta y la zona que está perforada, le pone la prótesis y lo tapas, ¿no? Y mejora. Entonces, ¿y hasta cuándo le ponemos? Más o menos unas 2 a 4 semanas, hasta que haga fibrina y empieza a cerrar. Inclusive hay prótesis de más tiempo de duración, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Estás levantando tu mano. ¿Alguien? ¿Algo más? ¿Cuerpo extraño? ¿Ingestas cáusticos? ¿Algo? ¿Sondas nasogástricas? No. Sondas nasogástricas no ponemos. Dolor abdominal es un... a la posterioridad se utilizan inhibidores de la bomba de protones en esos pacientes. Se puede utilizar porque los pacientes empiezan a tener reflujos esofágicos y eso puede condicionar a mayor lesión, ¿no? A nivel esofágico. ¿Sí? Sí, los IBPs normalmente utilizamos. En algunos casos sucralfato también utilizamos cuando las lesiones no son muy severas. ¿Cómo se activa el sucralfato? A ver, ya que hemos hablado del sucralfato. Ahí no es acá. ¿Qué dice tu hermano? ¿Cómo se activa el sucralfato? ¿Nada? ¿Acá? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿Por qué han visto ustedes? Que damos sucralfato, más omeprazol, en gastritis, en reflujos, ¿no han visto? Que los pacientes den que los doctores den sucralfato. Quiero jarabitos, si te dicen. Han hecho fármaco, han visto. ¿Qué dice tu también? ¿Nada? El sucralfato se activa en medio ácido. Los que no se han anotado, pongan ahí su nombre. El sucralfato se activa en medio ácido, no nos olvidemos. Si nosotros damos un IBP más un sucralfato, ¿ese sucralfato se activará de forma efectiva? No se activa. Y van a ver que muchas veces ponemos así. Se toma el omeprazol antes del desayuno y su sucralfato después del almuerzo, del desayuno, almuerzo y cena. No, o sea, ¿damos uno o damos el otro? El sucralfato se activa en medio ácido y tapiza la mucosa y cubre la mucosa y hace que no inflame más la mucosa. Pero el IBP hace que baje la acidez y inflame mucho la mucosa. Su acción es similar, pero su mecanismo de acción es diferente y su activación peor. Entonces no hay que dar omeprazol más sucralfato. ¿En quiénes utilizamos sucralfato? En pacientes que tienen lesiones más grandes, tumores, que el jugo ácido va a lesionar más y va a sangrar más. En tumores yo utilizo sucralfato. En gastritis y IBPs, antes de sucralfato, ¿no? ¿Ya? Antes de que terminemos, solamente vamos a hablar de dolor abdominal. En toda nuestra vida como médico vamos a encontrar dolor abdominal, ¿no? Hasta su mamá, su abuelita, su papá, su enamorado, su enamorada, su hijo, su hija, el vecino, la tía, o sea, todos van a venir hacia ustedes y decir, ¿sabes qué me duele? ¿No?
Entonces, la semiología del dolor abdominal es muy importante. Si nosotros no sabemos caracterizar bien el dolor abdominal, no vamos a saber diagnosticar bien frente a qué paciente estamos. Hay que ver desde cómo comienza, cómo migra, dónde es lo que duele más, y para eso recordar la parte semiológica de los cuadrantes, ¿no? ¿Cuántos cuadrantes tenemos a nivel abdominal? 9 cuadrantes. Y en cada cuadrante hay un órgano. ¿Ya? En el hipocondrio derecho, ¿qué órganos están? El hígado, el otro hígado, ¿qué más? La vesícula, ¿qué más? ¿Qué hace el páncreas? No. ¿La cola del páncreas? Tampoco. Ya el ángulo cólico. ¿Cómo se llama el ángulo del colon que está a nivel del hipocondrio derecho? Si ahí está el hígado, el ángulo. Ya, flexor. El ángulo. El ángulo. Ya han dicho, ya no sé quién ha dicho. Hepático. El ángulo hepático del colon. Y acá el ángulo esplénico. Es fácil, solo. Hipocondrio derecho, el ángulo esplénico. Hipocondrio derecho, mejor dicho, el ángulo hepático. Y falta un órgano más ahí. Hígado, vesícula, ángulo hepático del colon. Duodeno. Una parte del duodeno puede ser. El riñón. El riñón derecho. El riñón derecho. Una parte del riñón derecho está. No todo el riñón. Casi todo el riñón izquierdo sí está en el hipocondrio izquierdo. El riñón derecho está un poquito más abajo por el hígado, ¿cierto? En el mesogastrio, ¿qué es lo que está? Intestino delgado. Entre el mesogastrio y el epigastrio, ¿qué es el órgano más importante que produce bastante dolor? El páncreas. Está entre el mesogastrio y el epigastrio. ¿Ya? Y en el epigastrio como tal, el estómago, ¿no? O inclusive una partecita del páncreas por ahí. Entonces es importante localizar bien nuestros órganos. Para eso examinar bien. Si nosotros no examinamos bien a nuestro paciente, no vamos a saber dónde está el dolor abdominal. Entonces para la siguiente vamos a recordar la anatomía de todos los órganos que están a nivel de los 9 cuadrantes. ¿Ya? Y de acuerdo a eso vamos a ver dónde está el dolor y qué es lo que puede ver. ¿Ya? Ya, chicos. Ahí nos quedamos. Gracias.